cuarto encuentro, así es que podemos empezar a charlar. ¿Alguna pregunta respecto a lo que estábamos hablando respecto a ciclo de histéresis o lo que vimos la clase pasada? Bien. Les propongo que oficialicemos. Yo les dije que lo iba a hacer después, pero preferí dejarlo para explicárselos ahora, para que lo puedan ver. Vamos a hacer una especie de bibliografía resumida, que es la que vamos a utilizar acá, pero vamos a hacerlo compartido, trabajando entre todos. Yo lo que subí hace un rato, como una actividad, es un enlace a una planilla de Drive, un Excel dentro del Drive, donde van a poder subir lo que yo les estaba pidiendo recién. Había dos consignas. Una era esta, de averiguar sobre materiales duros y blandos, y la otra era sobre algunas unidades de características magnéticas. Voy a poner a compartir pantalla, así los oriento dónde va a estar. Permítanme. Bueno, tarda un poquitito. Muy bien. Si vamos a la página del instituto, a nuestra aula, dentro de las clases, la de magnetismo, ¿están viendo ahí la...? Sí, sí. Bien. Van a ver que Sí, profe. agregué, abajo de todo, unidades y materiales, como una actividad. Le puse fecha hasta el 26 de agosto, por ponerle una fecha simplemente. Después, en la medida que vayamos necesitando, podemos estirarlo un poquitito más, pero creo que para esa fecha ya lo de magnetismo y conceptos básicos de máquinas eléctricas ya lo tendríamos que tener cerrado. Así que puse una fecha extendida más allá de lo que vamos a necesitar de trabajo. Pero por la duda que alguien quiera agregar algo, hay tiempo. Bien, si entran, van a ver que hay un enlace. Esperamos a que cargue. Profe, Sí, después ya que estamos ahí, ¿nos puede mostrar dónde están los links de las clases? sí, Por favor. cómo no, Gracias. de nada. Y van a ver que se le hable esta planilla. No es la que van a trabajar. Simplemente les muestro la planilla con lo que esté cargado. Van a ver que tiene nombre de magnitud. Si pueden poner el símbolo o describirlo, muchas son letras griegas, así que pueden poner el nombre de la letra griega, por ejemplo. Acá pueden poner delta. Perdón, acá donde dice símbolo, en vez de poner el símbolo, ponen el nombre delta y acá ponen diferencia, diferencial. ¿En qué unidad se mide? En nanómetros. Una unidad equivalente, pulgadas. Unidades componentes. Ahora les voy a dar un ejemplo porque voy a entrar ahí para que vean qué es lo que quiero decir. Unidades componentes. La mayoría de las unidades no son básicas, sino que son compuestas. Están formadas por otras, o sea, son productos. ¿Y qué representa? Bien,
Eso van a ver cuando esté completo acá y no se puede modificar. Si quieren modificar, si encuentran una unidad, lo que tienen que hacer es ir acá donde dice abrir con hoja de cálculo de Google y se le va a abrir dentro del navegador una planilla como si fuese un Excel, pero está en línea, está en un Drive. Por eso es un trabajo compartido. Acá sí se puede modificar, se puede trabajar haciendo agregados o correcciones. Está abierta para que todos puedan participar. Por ejemplo, vamos con una unidad que se utiliza mucho en electricidad, electromecánica, electrónica. La potencia. ¿Cuál es el símbolo de la potencia? La letra W. mayúscula P. Ah, ¿En qué unidad medimos la unidad. potencia eléctrica? Watts. En watt. Sacamos esta leyenda. Y acá podemos poner unidades equivalentes. El watt es la unidad de potencia eléctrica, pero también la podemos traducir a otras que provienen del área, por ejemplo, de la mecánica. Un motor, podemos decir que nos solicita de un circuito de alimentación 1 kilowatt, 300 watts, 150 watts, pero también podemos decir que es un HP. motor de, ¿cuánto? ¿Cuánto sí, HP o caballo de fuerza. exactamente. Podemos poner un equivalente que es el HP, caballo de fuerza, Un sistema inglés. en el sistema inglés. Y otra variante, ¿se acuerdan? R, no, ese es Kilogramos el de metros vuelta. sobre segundo, por ejemplo, en vatio. No. ¿Alcanzan a ver lo que escribí? Sí, ¿Se ve? ¿Alguien sabe lo que es? No. kilowatt. No, caballo de vapor. Caballo de vapor, perdón. Sí, no, Caballo yo de tengo vapor. acá lo que tengo acá son las equivalencias. Claro. Por ejemplo, 1 kilowatt equivale a 1,36 caballos de vapor. Exactamente. Y también es parecido caballo de fuerza. O un caballo de fuerza 745 y el otro 765, el caballo de vapor de kilowatt. Bien, y las unidades componentes en electricidad son la tensión Y la intensidad. y la intensidad. ¿Y qué representa? Capacidad. Capacidad de generar trabajo en un tiempo determinado. Algo sencillo. Más o menos se entiende cuál es la consigna de esta planillita. Sí. Bien. Eso yo les había pedido que buscaran las unidades de las magnitudes magnéticas, que habíamos visto B, H, después hay otra que es flujo, phi. Inducción magnética también. Exactamente. Por ahí la permeabilidad también. Alguna otra que puedan encontrar, las van poniendo ahí, vamos viendo su unidad de base, alguna equivalencia, y qué es en sí, qué representa, porque son características de fuerzas magnéticas, entonces las caracterizamos con las unidades que podemos medir, que son las que nos van a servir para después hacer algún cálculo. Sí. No es que vamos a utilizar todas las que pongamos acá, simplemente que tenemos que saber que están ahí y que representan algo, nos están caracterizando. Bien. Acá es fácil ver en el watt,
¿por qué tenemos que tener unidades equivalentes? Básicamente porque en lo que es la industria, en el mercado, hay unidades que están fuera de lo que es, perdón, ahí me olvidé de decir, unidad de medición, SI es sistema internacional. Sistema internacional, que es el sistema métrico, que es el que adoptamos oficialmente en Argentina. Pero como se utiliza mucho material, mucho elemento que tiene procedencia anglosajona, tenemos que tener una idea de que hay unidades equivalentes. Y no solo eso, dentro del sistema internacional se adaptaron unidades que venían de el sistema anterior, el CGS. O sea, son unidades de submúltiplos del sistema métrico, pero que tienen otro valor. Así es que por eso, por ahí, en algunos casos, podemos poner una que sea equivalente. En otros no necesariamente, pero si hay una unidad equivalente es bueno ponerla. El watt es compatible o comparable en HP o en CB. Por eso es bueno tenerlo presente. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No. O sea que están todas las dudas. El no tener una respuesta... No, podría poner, por ejemplo, de energía. La de energía, sí. Energía, el símbolo es la W, la unidad de medición es Julio. El Joule, bien. Equivalente del Julio. Yo tengo kilo, ¿Algún equivalente del Julio? Y algún equivalente, acá tengo caballo vapor hora y kilowatt hora. Y kilowatt hora o calorías también, bien. Bueno. Sí, sí, perfecto. Y como es kilowatt hora, las unidades componentes sería el kilowatt y el metro. Y el tiempo. Y el tiempo. O sea, potencia y tiempo. Claro. No, porque yo en el sistema metro kilo segundo, en el sexagesimal, en el centímetro grado segundo y en el técnico también. Exactamente, bueno. Una mezcla de unidades. Sí, hay una mezcla de unidades. Lo que yo quiero es que se vean por lo menos las que son más comunes o más utilizadas. ¿En la electrónica? Electrónica es como electricidad. Así que básicamente electrónica vas a trabajar con tensión, o sea, el volt, intensidad de corriente, ampere, y a lo sumo la potencia, el watt. Más que nada en electrónica tenés que tener presente los submúltiplos. Tensión puede ser que trabajes en volt directamente. Bajos voltajes, 5 volt, 12 volt, 220 podés trabajar tranquilamente en la mayoría de los casos. En cuanto a la potencia y la intensidad de corriente, sí son valores muy chicos. Trabajás con miliamper, nanoamper incluso, miliwatts, ese tipo de valores. Y la otra unidad que se utiliza mucho es la de resistencia eléctrica, el ohm. Ahí sí podés hablar de kiloohm, megohm, pero la unidad básica es esa, el ohm. Así es que los que quieran ir poniendo unidades acá, que sean comunes para tenerlas siempre presentes, bienvenido sea. Es un documento compartido, así que todos lo pueden ver. Bueno. En otra pestaña, acá dentro de esto, vamos a correr esta leyenda, tenemos materiales magnéticos. Y esto es lo que estábamos hablando recién, que vos me contestabas, Nacho, respecto al imán permanente que tiene el parlante. Acá tenemos que poner el nombre, por ejemplo, ferrite. ¿Es un material duro o un blando el ferrite para un imán permanente? ¿Qué debería ser? ¿Qué se les ocurre? Blando. No. ¿Duro? Ferrite. El ferrite es duro porque tiene que mantener la capacidad magnética, la fuerza de atracción. Lo confundí con ferrita. Es duro, sí. ¿Es una sustancia pura o es una aleación? O sea, está compuesto por más materiales. Vamos con otro ejemplo. No quiero poner mucho porque espero que los pongan ustedes.
El neodimio. Sí, es duro. Es un material Duro. duro, porque es para imanes permanentes de muy buenas características. ¿Es una sustancia pura o es una aleación o tiene más componentes? Es una aleación. Aleación. No, No, es duro, es puro. es puro, sí, 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 sí. Si lo buscan, no me acuerdo quién tenía una tabla periódica. Busquen la tabla periódica, es un elemento. Ya puede tener algún otro agregado, pero el imán de neodimio básicamente es puro. Es una sustancia pura. ¿Puede tener algún agregado para mejorar características? Sí, pero es básicamente el neodimio elemento. Y sí, Ya lo encontré, neodimio, sí. Ujú. y si tiene componentes, ND60. agregar acá. Hay otro, se los voy a nombrar, los dejo para que lo pongan ustedes, se llama alnico. Alnico. Y son las iniciales de los Ese tres sí. elementos. ¿Sí? Ese sí es compuesto. Exactamente. Son tres sílabas que forman los nombres de los símbolos de los elementos químicos que lo forman. Y después acá buscar en dónde se utilizan, básicamente. ¿Ah? Perfecto. Los voy a borrar y se los dejo para ustedes, ya tienen el ejemplo. 34% hierro, 35% cobalto y 15% níquel. Y 0% almidón. Correcto, correctísimo. Bien. Así que vamos a organizar un poquitito el trabajo para que haya participación grupal, porque esto es no solo tirar información, sino ver cómo aporta cada uno específicamente a lo que es de la materia. Además de tener abierta para participaciones, agregados dentro de el foro, podemos hacer algo formal como esto, pienso yo. Muy Sí, bien. aparte está bueno que uno pueda llenar uno, el otro, otro espacio Claro, y así exactamente. armar un conjunto. Que alguien encontró algo y Exactamente. Claro, Y se un dato cambia que le ese falta a uno material de también. bibliografía. Acuérdense lo que les decía la vez pasada, todo lo que sea información que se pueda guardar, porque esto después, miren, esto está en línea, estoy en una pestaña del navegador, pero tengo esta opción de descargar. ¿Alcanzan a ver ahí? Ven que voy a las pestañas comunes como si fuese una planilla de Excel, pero también me aparece la opción de descargar, así que lo pueden guardar en su computadora. Pueden dejarlo en línea, o si no lo pueden descargar para tenerlo en algún lado, dentro de un archivo, una carpeta, o imprimirlo si quieren. Esa es la idea, que tengan material. Bien, buenísimo. Excelente. Bien. Vuelvo para acá. Bueno, volví a la página del instituto. ¿Ven acá donde dice presentación? Sí, Es acá donde quedaron los enlaces. De las clases, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y los, ¿cómo se llama? perfecto. Acá está Los, el primer encuentro sincrónico. los Tiene power no acceso están. directo al enlace de... Estos son los de YouTube. Si no, pueden Ah, entrar directamente por el Google Meet. De presentación, este primer encuentro. Y acá está el enlace del segundo, que no lo incrusté de la misma manera que el anterior, por eso aparece el enlace y después aparece el video. De las dos formas pueden entrar.
Profe, dice video no disponible. Este video es privado. Sí, a Tendría mí que me saltó revisarlo, igual. capaz que me quedó configurado como privado. Pero fíjense, les digo que no lo subí como el anterior, porque el primero, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho en Zoom. Sí. Y ya lo hicimos con el Meet. Por eso aparece Logrado. una dirección de un Google Drive donde está el enlace para verlo desde el Meet, desde la opción de Google, desde la aplicación de Google Meet, que es esta. Si no lo pueden ver desde YouTube, a sí lo pueden ver seguro desde la descarga que les da la aplicación de Google. El primero no, porque el primero lo habíamos hecho a través de Zoom. El primero me decís que dice Ya es privado, profe. Dice privado, que no se bien. puede Tengo ver. que revisar la configuración. Entonces, así es que están ahí. Y como les había comentado recién, me olvidé de subir el video de la clase anterior. Eso es responsabilidad mía, así que les pido disculpas. Pero lo voy a subir no les garantizo hacerlo hoy ni mañana, pero el fin de semana seguro lo hago. No se preocupe, profe, cuando puede. Sí, 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 sí. Gracias, profe. De nada. Bueno, hasta acá más o menos vamos con lo que es redondear lo de las clases anteriores y para ir trabajando hacia adelante con el llenado de estas planillas, ir desarrollando material. Hoy quería que empecemos a trabajar o ver, mejor dicho, lo que son las leyes fundamentales del electromagnetismo. Sin entrar en tanto formuleo, tanta complicación, sí tenemos que tener en cuenta que hay bases matemáticas. Estoy haciendo un poco de tiempo porque le di a avanzar, pero está un poquitito cargada mi computadora. Las leyes del electromagnetismo, yo les había nombrado en algún momento algunos científicos que por ahí también los escucharon, son muy reconocidos. Faraday, Ampere. Exactamente. Pero lo que conocemos hoy como leyes del electromagnetismo están resumidas en lo que se llaman ecuaciones de Maxwell. James Clerk Maxwell lo que hizo es, haciendo un estudio profundo de las leyes anteriores, las que estás nombrando vos, las que también habíamos nombrado en otras oportunidades, resumirlas. Él las resumió primero en 20 ecuaciones y a lo largo del tiempo otros científicos las fueron depurando y las resumieron en 4. Como verán, son unas hermosas ecuaciones. ¿Se acuerdan que en otro de los encuentros habíamos visto sobre las aplicaciones de la matemática a lo que es la vida real, la física, las aplicaciones prácticas? Pero algunas son complejas y necesitamos un desarrollo, un despliegue de conocimientos matemáticos más profundo. Y están acá. Las formas integrales, las formas diferenciales, son ecuaciones que requieren un conocimiento y son para una aplicación de un análisis más profundo. Pero básicamente estas leyes lo que nos van a permitir es interpretar lo que es el electromagnetismo. Para las siguientes clases, lo que les voy a pedir es que interpreten el concepto teórico, o sea, cómo es el enunciado de estas leyes. La primera dice ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss. ¿La ley de campo o algo así? Estaba por decir eso. La ley de Gauss para campo eléctrico. La primera ley de Gauss es para campo eléctrico. Después viene la ley de Faraday
Y la que dice del flujo magnético, flujo de campo magnético, también es la ley de Gauss, es la segunda ley de Gauss. Es la que habla sobre campo magnético. Por último, es la ley de Ampère. ¿Qué nos están definiendo estas cuatro leyes? Las dos de Gauss, la de Faraday y la de Ampère. La relación que hay entre un campo eléctrico y un campo magnético. Lo que les voy a pedir, después voy a agregar otro cuadro más a la planilla, otra lengüeta, otra pestaña, donde voy a poner estos nombres y a ver cómo se puede resumir una definición en un lenguaje que sea fácil de interpretar. Recuerden que el objetivo es que sea algo que podamos entender, no que sea algo complejo como esto. Hay que saber que existen fórmulas, pero que podamos utilizar como material para trabajo en un nivel medio, que son nuestros alumnos. Profe, yo lo había visto en un video que habla más o menos sobre esas leyes. Perfecto. La idea es que ¿Lo pongo en puedan el interpretarlas. foro? ¿Cómo? ¿Lo pongo en el foro? Sí, ponelo en el foro el video. Yo voy a subir una pestaña más en las planillas esas. Voy a poner las cuatro leyes y cada uno va a poder poner una definición para que todos tengan una idea de cómo expresarla en un lenguaje más coloquial, un lenguaje más, más entendible para un alumno de nivel secundario. ¿Ah? Quiero que las lean y traten de expresarla, como se suele decir, con sus propias palabras. ¿Qué es lo que nos permiten esas cuatro ecuaciones expresadas en forma de integral y diferencial? Lo que se llama el espectro electromagnético. Lo que nos están diciendo es que la relación entre un campo eléctrico y un campo magnético requiere de algunas características, esas son las unidades, las que tenemos que buscar, medir, las magnitudes, en cuanto a cómo se comportan. Fíjense que arriba de todo tenemos una especie de onda senoidal que se va estirando desde el lado izquierdo hasta comprimirse en el lado derecho. Los campos están formados por ondas. Y la onda es ni más ni menos lo que nos transmite la energía de una fuente. La energía va a depender de algunas características de esas ondas. Va a depender de la frecuencia, la longitud y la amplitud. En función de cómo varíen algunas de estas características, esa onda va a transmitir más energía. La comparación más fácil que se suele hacer es, piensen en esto, algún espejo de agua muy tranquilo, puede ser una pileta, puede ser un lago en el cual no hay viento por encima, y uno tira una piedra desde lo alto. Esa piedra va a formar círculos concéntricos que se van a desplazar hacia afuera del punto de impacto de la piedra. ¿Se alcanzan a imaginar eso? Sí. Sí, sí. O vamos a algo más sencillo, un recipiente como una palangana y tiramos una piedra, una bolita, y vamos a ver que se forman esas olas pequeñitas en forma de círculo que se van desplazando desde el punto de impacto hacia el exterior. Esas son ondas. Las ondas electromagnéticas también se desplazan. ¿Y en qué podemos ver la energía? Que pueden provocar movimiento. Volvemos al ejemplo del agua y la piedra. Si tiramos la piedra y en la superficie del agua hay, por ejemplo, una hoja o un barquito de papel, lo que sea, vamos a ver que se mueve. Recuerden que una de las definiciones, por eso el cuadrito ese viene bien, habías puesto, creo que fue, no recuerdo si fuiste Marcos, vos que dijiste energía. Sí, energía. Hay formas de caracterizarlo. Bueno, la energía es la capacidad de generar trabajo, y trabajo es movimiento en unidad de tiempo o distancia también. Bueno, si tiramos la piedra sobre el agua, se forman esas olas, ese barco de papel, esa hoja, se van a mover. Estamos produciendo un trabajo. Bueno, las ondas nos permiten transmitir energía. A mayor frecuencia,
vamos a tener mayor energía. Fíjense que hay unas escalas comparativas de los tamaños de las ondas y en función del tamaño van a recibir un nombre. Las de mayor tamaño son las ondas de radio. En la medida que se van reduciendo de tamaño, vamos pasando a radiaciones o tipos de ondas que forman incluso la luz visible, pasando por los rayos X, los ultravioleta, y llegando a los rayos cósmicos o rayos gamma. Todo tipo de onda electromagnética es pasible de ser medida y ser representada. Y todas tienen un efecto sobre la materia. Algunas mayor, otras menor. Algunas pueden ser rechazadas, otras directamente son muy peligrosas y tienen que ser evitadas. A partir de los ultravioletas. De los ultravioleta hacia abajo, hacia la derecha, son todas nocivas para lo que es las formas de vida. Bueno, del infrarrojo hacia arriba también. Las microondas y las ondas de radio también tienen sus efectos sobre lo que es organismos vivos, sobre lo que es la biología. Sí, pero hay algo que se llama radiación, ionizante y no ionizante. Aquella que provoca efectos sobre la estructura atómica de los cuerpos y la que no, exactamente. Sí. Son valores. Mientras mayor sea la frecuencia, más peligroso puede llegar a ser. Bien. ¿Profe? Sí. Sí, hablando de la luz ultravioleta, el año pasado yo hice con proyecto un detector de bacterias, Exactamente. se utilizaba la luz ultravioleta y nosotros podíamos ver, por ejemplo, mis manos y se veían las bacterias, ¿no? Yo lo hice como, había que usar un líquido especial, pero yo usé como ejemplo ¿vio los para resaltar? Sí, 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 Ay, sí, no me acuerdo sí. el nombre. Bueno, hice como si fueran las bacterias, ¿no? Me hice puntito en las manos, después me eché alcohol en gel y ahí se veía cómo se fueron las bacterias, digamos. Así es. Claro, desaparecían. Cómo eran Sí, y eliminadas. cómo se mostraban partes también en los que, por ejemplo, nosotros cuando nos echamos alcohol en gel o lavamos las manos, quizás partes en las que no llegamos bien y quedan aún las bacterias. Por ejemplo, se podía ver debajo de las uñas o a los costados de las manos, que es donde no prestamos mucha atención al limpiarnos, al O lavarnos. la comisura entre los dedos, Sí, donde tienen la raíz los dedos, donde están pegados unos a otros, o aquellos que por ahí tienen un anillo, cómo queda detrás del anillo. Eso está buenísimo, sí, excelente. sí, Bueno, sí, sí. y acá podemos deducir, con lo que vos estás diciendo, que, por ejemplo, aquellos valores de radiación electromagnética que están más cerca de lo que se llama luz visible son menos peligrosas. Pueden llegar a causar algún efecto, pero son a largo plazo. Un ejemplo de eso lo tenemos en que en los informes meteorológicos nos dan lo que es la radiación ultravioleta del sol, que es el informe que le dan de la peligrosidad en función de la intensidad de la luminosidad, sobre todo en verano. Sí, Entonces, todas las radiaciones tienen un efecto sobre la vida, sobre los organismos vivos. En la mayor separación de lo que es la luz visible, tanto a izquierda hacia las ondas de radio, microondas, como hacia los rayos gamma, va a tener un efecto más nocivo. Bien, eso para tener una idea de lo que son las radiaciones, que son ondas emitidas formadas por una relación entre un campo eléctrico y un campo magnético. Acá tenemos otra escala donde se ven lo que son las longitudes, lo que se vería. Es casi repetir lo mismo que lo anterior. Ahora vamos básicamente a lo que nosotros necesitamos. Cuando tenemos circulación de corriente, ahí lo que vemos es una bobina, en la cual simbolizamos con esas flechitas como conos que están girando, se va a producir un campo magnético que va a tener dirección y sentido. Son magnitudes, se llaman vectoriales, justamente porque tienen dirección, sentido, punto de aplicación e intensidad. O sea,
En la medida que aumenten algunos, otros también lo van a hacer en forma proporcional o en forma inversamente proporcional. Se representan de esta manera. O más fácil verlo, la relación es así. En la medida que aumenta uno, el campo magnético o el campo eléctrico, hay su consecuente relato en el otro. Lo que tienen es que siempre son a 90 grados. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, de que por eso se dicen magnitudes vectoriales. Tienen dirección, sentido, punto de aplicación e intensidad. Es decir, cuando crece uno, crece el otro. Y siempre mantienen esa perpendicularidad, esa relación de estar a 90 grados. Y fíjense que acá se están graficando exactamente como ondas. Estas ecuaciones nos permiten ver esto. O sea, nosotros podemos ver una imagen y simular que hay líneas de campo, fíjense que son concéntricas y perpendiculares a donde estaría la circulación. En lo que forma la bobina, esas líneas doradas formando como anillos, que no se ven, aprecian bien, pero se cierran hacia la parte de atrás, las que serían las líneas de fuerza de campo estarían perpendiculares al sentido en el que circulan las cargas, en las que circulan los electrones. Ahí está la relación de perpendicularidad entre el vector de campo eléctrico y campo magnético. Esto parece bastante teórico, bastante matemático, pero tiene aplicaciones prácticas. Existe lo que se llama regla de la mano izquierda, que si nosotros tenemos una circulación de corriente en una dirección, vamos a saber que en función de esa perpendicularidad vamos a tener una dirección y un sentido de las líneas de campo magnético, B. Perdón, la intensidad de corriente, la circulación de cargas es I. Siempre le vamos a representar con el dedo medio. Con el índice vamos a representar el sentido de las líneas de campo, su dirección y su sentido. Y levantando el pulgar vamos a ver la fuerza del campo magnético, es decir, hacia dónde nos va a tirar esa fuerza magnética. Ahora, esto como dato anecdótico. Esta es la regla de la mano izquierda. A veces se presenta también como regla de la mano derecha. En realidad es regla de la mano izquierda. Fíjense, acá aparece un poco más inexacta, porque ven donde dice dirección de la corriente. ¿Qué letra ponen? ¿Alcanzan a distinguir? En el dedo índice. Ponen la B. B corta. B corta, bien. Esto significa que hay un error de concepto acá, porque si es dirección de corriente tendría que ir la letra I. En realidad esta es la que se conoce como regla de la mano izquierda, es la primera imagen. Pero básicamente representa lo mismo. Con el dedo medio y el índice, intensidad de corriente, intensidad de campo magnético, y el pulgar, la fuerza magnética. Y la regla de la mano derecha es esta, en la cual si nosotros tomamos un conductor, en el cual tenemos una corriente continua, es decir, las cargas circulan siempre en la misma dirección. Ponemos el pulgar en la dirección que tendría que ir de polo norte a polo sur o de positivo a negativo. Con el resto de los dedos vamos a tener la dirección y el sentido de las líneas de campo magnético concéntricas. Profe, ¿eso es con corriente la normativa o la de flujo? No entiendo la pregunta. Es lo que dice sentido real o convencional de la corriente. Esa. Perdón. Está bien, está bien. Este es sentido convencional. Estamos trabajando sobre sentido convencional.
No el de, si lo llegaron a ver, no es el de cargas eléctricas, que es el opuesto, sino el de cargas, de lo que se llama de huecos en la parte electrónica. Y por último, lo que nos permite también el estudio de estas leyes es ver qué es lo que pasa cuando un campo magnético, las líneas de campo magnético, se mueven y van atravesando un conductor. Lo que descubrió Faraday. Qué grande, Faraday. Exactamente. O sea, empíricamente podemos ver que un instrumento de medición, tengan presente que los instrumentos de medición no son todos digitales. En algunos casos se siguen utilizando los de aguja por el tipo de indicación que nos da. En este caso nos va a dar el sentido de la corriente y la intensidad también. Cuando avanza o retrocede va a generar un movimiento en un sentido o en otro de la aguja del instrumento. Es mucho más fácil interpretarlo con el analógico que con el digital. Para este tipo de casos, sí. Bueno. Ah, profe, una curiosidad es que como esto tiene una bobina adentro y es lo que hace que esto se mueva y genera el sonido, yo lo que hice es agarrar esto donde tiene que ir positivo o negativo para generar el sonido, puse un multímetro y empecé a mover esto y generó algo de voltaje, ¿cómo era? Alterna. A ver, Más o menos eso. dame un segundo que dejo de compartir pantalla, porque esta era la última diapositiva justamente. Ah, bueno. Así veo, porque no estaba viendo, estaba solo viendo mi pantalla. ¿Se ve? Espera un segundito, que termine de abrir. Perdón, ¿alguien quiere entrar? Ahora sí estoy viendo, Nacho, sí. Bueno. Repítelo, por favor. Este parlante lo que tiene es adentro un bobinado cobre que al circular corriente directamente genera campo magnético y esto hace que se mueva para generar sonido. Entonces yo lo que hice es conectar donde debería estar para generar el sonido, puse un multímetro y empecé a mover esto generando corriente alterna. Exacto, no. Sí, O una sea, corriente variable, es verdad. sí, variable. La variación está en función del movimiento que hace ese campo magnético respecto de la bobina. El campo magnético está generado por el imán, el ferrite que está atrás donde tenés exactamente. Y la bobina se mueve cortando esas líneas de campo y lo que ves vos es la corriente generada ahí. Lo mismo Sí. que veíamos en la última imagen del imán pasando por esa espira. Estaba Sí, yo, ese mismo experimento. Sí, yo lo veo como una forma de explicar a los chicos que se me ocurre para que puedan entender ese concepto y qué otras, cómo se puede utilizar eso. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Es otra forma de explicarlo con un material que es fácilmente visible por ellos porque parlantes creo que hemos visto o podemos llegar a ver todos en equipos de audio. No sé si es tan fácil verlo por ahí con los auriculares, pero el principio es el mismo. El principio de funcionamiento es el mismo. Bien. Básicamente lo que quería explicarles hoy es esto. Las leyes del electromagnetismo nos permiten interpretar cómo funcionan estas ondas, estas radiaciones. Y tienen su aplicación práctica en lo último que estábamos viendo, que son las reglas que nos permiten decir, si tenemos líneas de campo, intensidad de corriente con una dirección y sentido, vamos a tener una fuerza que nos desplaza en este sentido o en el otro. Esas son las fuerzas de atracción o repulsión que nos generan los movimientos de las máquinas eléctricas. Esa es la importancia de reconocer estas leyes. Las fórmulas matemáticas del tipo que les mostraba en esa diapositiva son para otro tipo de análisis, pero dan cuenta en forma precisa
de eso que estábamos viendo. Después la forma práctica está reducida. Si encuentran las definiciones de las leyes, van a ver que hay fórmulas reducidas en las que no se aplican los cálculos esos que se llaman integrales o diferenciales, sino es una simplificación donde tomamos 2 o 3 valores y calculamos algo. Son las que vamos a aplicar después para hacer algún calculito sencillo de, sobre todo un transformador, para ver la relación entre número de vueltas de espiras, inducción, la inducción que tenga el núcleo y la tensión generada. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Hoy creo que podríamos, empezamos más o menos en horario, estamos casi cumpliendo la hora. Los quiero dejar acá para no sobrepasarme tampoco, porque ya las clases anteriores nos pasamos. Recuerden ir completando las planillas con lo que vayan encontrando, como estuvieron haciendo recién. Véanlas, los que no encuentran material, no encuentran definiciones, véanlas porque les sirve. La idea es que todos tengan el mismo material. Y también aquellos que faltan que no pudieron hacerlo, traten de subir el primer formulario que les había presentado. Así vamos completando todo. ¿Va? Sí, profesor. ¿Alguna otra cuestión, pregunta que quieran hacer? Yo tengo una pregunta, profe. Dale, sí. El campo virtual figura para realizar la tarea en esta planilla de Excel. Sí. Mandamos un mensaje como que se realizó cuando hacemos un aporte, ¿no? Nada más que eso. No es necesario, porque es una planilla que está en un Google Drive y automáticamente ya queda cargada ahí. Por eso les digo, suban el material y véanla, porque es una planilla que está ahí en la red. Sí, eso sí lo entiendo. Pero el campo virtual no figura la tarea completada, sería... porque no es una tarea en la cual vaya a figurar como que se evalúa. Yo lo que quiero es material de aporte para que tengan. ¿No? Yo, si mal no me equivoco, que puedo haber fallado, como siempre, puse no evaluar, no calificar en la actividad. Así que no tienen que tener devolución de nota, aprobado o no aprobado. Es simplemente para que tengan el enlace para poder cargar el material. Bien. Claudia, si no tienen alguna otra pregunta, ¿Me escuchan? los voy dejando en libertad. Nos Hola. encontramos dentro de 14 Profe, días. Sí. Claudia creo que tiene una duda. ¿Profe, Sí. me escucha? Sí, ahora sí. Ah, listo. Como por ejemplo, ¿cuál podría ser otro material que podríamos buscar? Bueno, ahí se habían estado subiendo un par que nombramos, Ferrites, Alnico, nombré yo, Neodimio, y hay algunas otras aleaciones que Magnetita. sirven. ¿Cuál? Magnetita. Magnetita, pero es un material magnético por naturaleza. Yo lo que estoy buscando es que tengan el concepto de los materiales que se pueden magnetizar, que naturalmente no son magnéticos, pero pueden retener un campo magnético. Hierro. El hierro, Listo. el hierro es un material que se puede magnetizar. Pero se desmagnetiza. Busquen los materiales que son típicos para hacer núcleos de motores y transformadores. Perfecto, profe. Esos son importantes también. Les tiro uno. Ahí Marcos nombró hierro, pero hay un hierro especial que está hecho para los núcleos de estas máquinas, con el que se hacen las chapas de los núcleos.
¿Ferrite? Se lo denomina hierro. Hierro dulce. ¿Eh? No, hierro dulce no. No, es por el agregado que tiene. Se lo tiro el nombre, después búsquenlo. Ay, no. Es hierro con granos de silicio orientado. Sí. Granos de silicio orientado. Que mejora las características en cuanto a magnetización, desmagnetización y pérdidas por otros, por histéresis y corrientes de Foucault. Y las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas, corrientes de Foucault, exactamente. Eso se mejora agregándole partículas de silicio al hierro durante el proceso de fundición. Justamente agregándole un semiconductor. Claro, un elemento que después se te puede transformar en semiconductor. Sí. ¿Está más o menos, Claudia, la respuesta? ¿Se entendió? Sí, no quería agarrar y meter cualquier cosa por eso. Bueno, materiales que sean magnetizables. Googlealo así o busca así. O materiales para núcleos de motores y transformadores y generadores eléctricos. Lo buscas de esa forma y te tienen que aparecer. En el texto 2 habla Perfecto. también. Sí, en el texto 2 habla de ellos, sí. El hierro, 3.2% de silicio. Ese, lo estaba buscando el material, justo lo tenía en un archivo. Exacto. Sí. No son difíciles de encontrar. Bueno, gente, los voy dejando. Que tengan buena semana, disfrútenla, vacúnense los que se tengan que vacunar, pueden tener miedos, pueden tener dudas, nos pasa a todos cuando es algo distinto, nuevo, pero háganlo, es lo más recomendable y hay que seguir cuidándose que viene más frío. Aquellos que van a clase, abríguense porque los colegios, sobre todo en el turno mañana, están muy ventilados y muy fríos. Así que hay que seguir cuidándose. Bueno, profesor. Buen fin de semana. Cualquier Feliz duda. día. Sí. Vamos, buen fin de... Feliz día. Para el domingo. Gracias. Igualmente para aquellos que también lo sean. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, nos vemos.